Bien, pues iniciamos esta nueva sesión del Incasi Living Lab. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. La sesión de hoy es en la modalidad de Methodological Issues, que es una de las opciones que contemplamos dentro de estos seminarios del proyecto Incasi 2, donde atendemos a preocupaciones de carácter metodológico vinculadas con alguna de las cuestiones que se suelen trabajar en el proyecto y que se desarrollan desde la experiencia de distintas personas de la red de investigación. Y en este caso, con esta propuesta alrededor del método biográfico que nos presentará Laura Oso. Voy a presentar brevemente el perfil de Laura y seguidamente le daré la palabra para su exposición. Laura es doctora en Sociología por la Universidad de París I y por la Universidad de La Coruña. Actualmente es catedrática de Sociología de la Universidad de La Coruña y directora adjunta del denominado CISPAC, que es el Centro de Investigación Interuniversitario de los Pirineos Atlánticos Culturales. Y hasta hace poco pues, fue la coordinadora, directora del grupo ESOMI, el equipo de Sociedades en Movimiento, también de la misma universidad durante 12 o 13 años. Es investigadora principal del proyecto Incasi 2 por la Universidad de La Coruña y continúa en esta segunda edición del proyecto, donde también participó en la primera edición. Su trabajo de investigación se orienta fundamentalmente al estudio de la problemática entre género o de la relación entre género y migración, el nexo migración y desarrollo y la relación entre movilidad social y espacial. Y con esa experiencia nos va a proponer hoy una metodología que creo recordar es relativamente novedosa e interesante, que es sobre el método biográfico multisituado. Y nada más, pues te pasamos la palabra y gracias por la sesión. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por la presentación. Gracias a todas las personas asistentes al seminario, tanto a las compañeras y compañeros de América Latina como a las personas que están aquí en Europa. Buenos días, buenas tardes. Voy a empezar esta presentación con, situando un poco lo que sería la investigación sobre desigualdades comparadas en los estudios sobre migraciones. Para ello, básicamente, lo que voy a plantear ahora es un poco cómo los estudios clásicos sobre migración han abordado las desigualdades sociales y cómo estos estudios clásicos, tanto la aproximación más teórica como el enfoque más metodológico, son muy limitantes, ¿no? Para poder entender las movilidades en la actual era de la movilidad, ¿no? Y con con el surgimiento de nuevos paradigmas, nuevas perspectivas teóricas que ya hacen que tengamos que movernos más allá de las investigaciones o de las metodologías clásicas, ¿no? Bien, ¿cuáles son los enfoques teóricos clásicos en migraciones? Pues tenemos tanto los enfoques más de carácter más marxista, basados en las desigualdades entre el norte y el sur, entre el centro y la periferia, o la segmentación del mercado de trabajo, los estudios sobre integración social. Estos trabajos, la mayoría de las veces, se han centrado en analizar la inmigración, es decir, desde el punto de vista de la sociedad receptora, la llegada de población inmigrante o la inmigración percibida sobre todo a partir de los contextos de origen y sobre todo con el vínculo que tiene con el desarrollo. Es decir, hay una tradición muy grande en algunos países, sobre todo, por ejemplo, en México, que estudia el impacto de la migración en las desigualdades sociales y en concreto a través de las remesas, del envío de remesas, cómo impactan los países de origen, ¿no? Si bien estos trabajos pues tienen unas posibilidades que están visibilizando dinámicas de desigualdad social a nivel global y también posibilitan analizar el impacto de algunas políticas migratorias como el control de fronteras o políticas de integración que generan desigualdades sociales. Sin embargo,
a la hora de hacer una comparación es muy difícil porque, como bien sabemos, las estadísticas son muy diferentes en distintos países y además se está midiendo la inmigración ya sea en el país de acogida o en el país de origen, o sea, como un proceso que de alguna manera no está relacionado. ¿Qué ocurre? Que en las últimas, sobre todo en la última, a esto genera una limitación, que esta caja ya la había presentado en la Federación Española en el Congreso de la FES, no sé si os acordáis, algunos que estabais. eh, Estas perspectivas clásicas tienen una limitación, que es la limitación de encerrarse en la caja. ¿Qué es esta caja? Pues es la caja del Estado-Nación, es decir, las estadísticas fundamentalmente o las migraciones con esas perspectivas clásicas están fundamentadas en la idea de que, bueno, el contenedor del Estado-Nación, es decir, la estadística mide pues los datos sobre inmigración en un país. Como mucho tenemos estadísticas a nivel europeo, a nivel regional, que lo que hacen es que compilan las estadísticas de los diferentes países y las reagrupan o las intentan establecer pues, indicadores comunes. Pero realmente hay un nacionalismo metodológico muy fuerte que lo que está es que no nos permite ver la flexibilidad o la movilidad que tienen las migraciones, que son un fenómeno social móvil, ¿no? Con lo cual, tenemos como fotos la foto de la inmigración en un momento dado en el país de origen o la foto de en un momento dado en el país de acogida. Pero realmente esto conlleva que ha habido en los últimos años nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar y muchos trabajos que están denunciando la importancia de liberarse del nacionalismo metodológico y por lo tanto de salir de esa caja que nos encierra ahí y que no nos permite ver la movilidad de una manera más flexible. De esta manera, vamos a ver cómo esta caja lo que hace es que nos limita a la hora de poder generalizar, de elaborar pues, una serie de modelos teóricos integradores y limita la mirada de las migraciones a una dimensión territorial, es decir, la migración pensaba simplemente desde esa dimensión territorial, desde un lugar y otro lugar, ¿no? Desde una salida y desde una llegada, ¿no? Bien, ¿cómo podemos salir de esa caja? Pues hay una serie de herramientas que se han ido desarrollando en los últimos años y que tienen que ver, por un lado, con herramientas teóricas más flexibles que permiten pues, una mirada diferente sobre las migraciones. Por ejemplo, está la teoría del transnacionalismo. Según esta teoría, las migraciones se tienen que entender dentro de dinámicas transnacionales en el marco de las cuales las personas que migran pues tienen un contacto continuo con el país de origen y con otros países, generándose dinámicas transnacionales continuas que se dan pues tanto con relaciones permanentes, con idas y venidas, a través del envío de objetos, a través del envío de remesas, por ejemplo, sociales, lo que se llama remesas sociales, es decir, aquellas dimensiones simbólicas de aspectos que no son físicos, que no son de alguna manera objetos físicos, pero que sí que hay unas remesas de esos aspectos, como puede ser, por ejemplo, las remesas de ideas, las remesas de formas de valores, diferentes tipos de remesas que se han denominado como remesas sociales. Todo eso hace que tengamos que pensar las migraciones de manera diferente, ¿no? Como, bueno, pues como dinámicas que se dan continuas entre espacios que están diferenciados o distribuidos en diferentes deslocalizados en diferentes zonas del planeta, ¿no? Por otro lado está el mobility turn o esas teorías que a partir de, bueno, pues de la idea de las sociedades en movimiento, pues empiezan a constatar que frente a unas metodologías o formas de pensar la sociedad como sociedades estáticas en las cuales parecía que el movimiento era como una alteración, como algo anormal, ¿no? El Mobility Turn lo que plantea es que el movimiento es la normalidad, o sea que en una época de globalización se está moviendo
las finanzas, se están moviendo los recursos, se está moviendo la gente, se están moviendo las ideas, o sea, es una sociedad en movimiento, entendiendo el movimiento desde un plano amplio. Y eso pues es otra manera de mirar las migraciones que no cuando las mirábamos solo desde la integración de población inmigrante en un contexto determinado. Por otro lado, tenemos hoy en día, por ejemplo, se habla de la perspectiva de la inmovilidad o immobilities. Eso quiere decir que para poder entender la movilidad tenemos que comprender también la inmovilidad. Es decir, que a veces las personas, los agentes que se quedan, que no migran, son igualmente claves para poder entender las migraciones. Es decir, ¿qué haría un migrante en aquella persona que se queda a cargo del cuidado de sus hijos? Una mujer, por ejemplo, que migra, pues necesita el soporte de cuidados de una comunidad que se hace cargo de los hijos que quedan en el país de origen, por ejemplo, o qué harían los migrantes sin alguien que le gestione las remesas y las inversiones en el país de origen. Es decir, que a veces esas personas inmóviles son tan importantes para entender la movilidad como las personas móviles. Por otro lado, en los últimos años ya sabemos que está pues muy en vigor, ¿no? Lo que sería la perspectiva de la interseccionalidad, de cómo dentro del estudio de la desigualdad social tenemos que pensar esa desigualdad social de una manera interseccional, y también la perspectiva de los estudios de coloniales, postcoloniales, que también tienen una mirada mucho más dinámica, mucho más flexible. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante estas nuevas herramientas teóricas, ante esta nueva manera de pensar los movimientos migratorios, esto requiere de una nueva reconfiguración o pensamiento metodológico. Es decir, cómo vamos a poder mirar a las personas desde una perspectiva tan móvil. Es decir, es difícil porque realmente a nivel estadístico las estadísticas difícilmente salen de la caja. Es decir, bueno, tenemos algunas encuestas que se hacen muy bonitas, por ejemplo, en la frontera norte, donde se intentan medir las dinámicas entre México y Estados Unidos, pero son proyectos muy concretos que requieren un montón de recursos difíciles de abordar. Y bueno, pues desde el punto de vista cuantitativo hay pocas experiencias de este tipo que nos permitan medir de alguna manera esta dinámica desde una perspectiva transnacional o más móvil. Entonces, bueno, ¿cómo se articulan las dinámicas transnacionales y de desigualdad social? Tenemos que ir conjugar esos modelos teóricos desterritorializados con unas nuevas aproximaciones metodológicas que nos permitan pues, entender esta migración de una manera más flexible o de una manera pues, un poco más móvil. Para ello, una de las posibilidades es recurrir al método biográfico y a lo que se ha denominado como las etnografías multisituadas, que es un poco lo que voy a intentar presentar ahora, ¿no? Bien, como antecedentes, decir que el uso del método biográfico en estudios migratorios es muy antiguo, es decir, que ya en El campesino polaco en Europa y América, que es una obra clásica de la sociología, que incluso ha sido considerada como la primera investigación cualitativa y una de las mejores investigaciones sociológicas empíricas, pues ya aquí Tomás y Zaniecki van a reconstruir la historia de vida de diferentes migrantes a través de sus propios testimonios biográficos, ¿no? Esta es una obra fundadora de la sociología de las migraciones, y lo que es curioso es que ya en esta obra se está haciendo una biografía multisituada, pero esta obra, y vuelvo a referirme al simbolismo de la caja, esta obra fue metida en una caja porque realmente pues, en su día pues, fue muy innovadora, pero durante años luego fue olvidada, ¿no? Y de alguna manera pues, la Escuela de Chicago al final pues, trabajó mucho sobre migraciones, pero desde un punto de vista de integración social y centrándose más en el uso de métodos cuantitativos y olvidando un poco pues esta aproximación más cualitativista o esta aproximación basada en las biografías para abordar las migraciones que quedaron, otra vez vuelvo a la caja, metidas en la caja, ¿no? Olvidadas. Bien, esta obra, pues, además de utilizar el método autobiográfico de los propios migrantes, pues utiliza un análisis de documentación variada,
está basada en cartas reales escritas de personas que tanto emigraron a América como de sus familias. Y lo interesante es que pone la mirada no solo en el país de acogida, sino también en el de origen. O sea, es realmente innovadora porque realmente esta perspectiva en migraciones, la perspectiva del transnacionalismo se inicia en los años 90, pero ya aquí Tomás y Zaniecki de alguna manera estaban utilizando una metodología muy apropiada para estudiar dinámicas transnacionales, porque ellos ya en su obra identifican la situación de partida, los contextos de emisión de los movimientos poblacionales y miran la migración un poco con esa mirada transnacional. Pero es una obra que, ya digo, quedó bastante en desuso durante mucho tiempo. ¿Por qué es tan importante el método biográfico o puede ser tan interesante aplicar el método biográfico en los estudios de migraciones? Por la relevancia que tiene el tiempo y la familia, la centralidad del tiempo en los estudios migratorios, es decir, no podemos entender la migración sin ver la relación con el pasado, con el país de origen, con las dinámicas migratorias antes de iniciarse el propio proceso migratorio, presente y el futuro. Es decir, que ahí hay una centralidad del tiempo en los estudios migratorios cuando abordamos trayectorias migratorias o cuando hablamos de proyectos migratorios o incluso de culturas migratorias, porque hay países o contextos de origen que en la migración se explica porque hay una cultura migratoria ahí, ¿no? De hace años, histórica, y que eso hace que las personas, pues se vaya generando en ellas ese proyecto, deseo de emigrar, ¿no? El método biográfico tiene mucho potencial porque nos permite ver cómo los actores migrantes experimentan el tiempo y el espacio y cómo le dan significado, es decir, qué dinámica hay entre la dimensión espacial y la dimensión temporal, cómo se resignifican esas dimensiones en el proceso migratorio y dentro de migraciones, de los estudios migratorios, ya en su día con el surgimiento de la nueva economía de la familia se le empezó a otorgar una importancia clave a la familia. Es decir, que a diferencia de las perspectivas clásicas, neoliberales o neoclásicas, mejor dicho, de las migraciones, que pensaban que la migración era una decisión individual basada en el coste y las ventajas, y aprecia esta figura del individuo racional, haciendo ahí pues una evaluación de costes y ventajas del proceso migratorio, de las ganancias que se iban y de las pérdidas que se iban a realizar o se iba a conllevar la migración. Ya hoy en día pues está muy implantada, que sobre todo a partir de la nueva economía de la familia, la importancia que tiene la familia, es decir, que no podemos entender los procesos migratorios simplemente pensando en que son procesos individuales. Y pensando en la familia, tanto la de origen como la formada por el entrevistado. Es decir, la familia pues, tiene una importancia clave en las personas y por lo tanto es clave para entender la configuración de proyectos migratorios. Hay pocos migrantes que tienen un proyecto que sea solo individual. En la mayoría de las migraciones los proyectos son de carácter muy familiar, ¿no? Entonces, la familia es fundamental, ¿no? El rol de la familia es fundamental en los métodos biográficos. También lo que ha llevado a algunos autores, por ejemplo, a trabajar sobre historias de familias o a utilizar la biografía aplicada a la familia o biografías familiares. Es clásico, por ejemplo, el trabajo de Daniel Berthaud o otros autores que sobre la base de biografías familiares, en concreto Berthaud estudia las migraciones internas en Francia, en el sector de la panadería, sector económico de la panadería, y cómo él muestra, desempolva el método biográfico, lo aplica a las migraciones y es uno de los autores que recupera esta técnica, o sea, esta metodología
y que un poco pone de relieve cómo los grupos domésticos son el principal canal de transmisión y movilización de recursos de la población migrante, ¿no? Tanto, pues ya sea bienes materiales, valores, imaginarios compartidos. Berthaud desempolva el método biográfico que se había puesto en manifiesto en los trabajos anteriores, y abre la caja y esta vez recupera el método biográfico, lo aplica a los estudios migratorios, creando ahí una escuela que se revitaliza bastante a partir de la obra de Berthaud. Y podemos decir que la familia construye las bases de las aspiraciones, de los sueños, de las expectativas que tienen los migrantes, que están muy relacionadas con procesos de movilidad social que están detrás de las migraciones internacionales. Las migraciones internacionales, en la gran mayoría de los casos, conllevan o tienen detrás un proyecto de movilidad social, una estrategia de movilidad social, y en la gran mayoría de los casos es de carácter familiar. Bien, por otro lado, como han puesto de manifiesto muchos autores, anteriormente la narrativa biográfica refleja también el contexto sociohistórico, de tal manera que también la biografía pues no solo nos va a dar información sobre la persona, sino también sobre el contexto sociohistórico. Podemos profundizar en las sociabilidades, podemos estudiar los diferentes grupos sociales, podemos estudiar las instituciones, podemos estudiar los contextos estructurales. Si hay una crisis, pues emerge; si hay un problema de un conflicto político, emerge en la biografía. Es decir, que la narrativa biográfica también nos permite dar cuenta de los determinantes estructurales. Como antecedentes de la red Incasi, me gustaría citar el trabajo que llevaron a cabo las compañeras, bueno, pues Leticia Muñiz, Gabriela Rubilar e incluso Marius Domínguez, sobre el uso del método biográfico para el estudio de las desigualdades sociales comparadas, con una publicación en la cual se pone muy bien de manifiesto esta idea de cómo dentro de la perspectiva biográfica pues podemos realmente abordar tanto la escala micro, meso y macro, ¿no? O sea, nos permite esa aproximación micro, meso y macro, y cómo pues, estos autores, a través de la comparación de casos, pues llegan a una reflexión muy interesante sobre cómo se puede utilizar el método biográfico para estudiar las desigualdades sociales comparadas. Bien, por lo tanto, podemos decir que a través del método biográfico lo que podemos ver es el plano individual. Es decir, podemos analizar las estrategias puestas en marcha por los protagonistas de los proyectos migratorios, pero también enmarcar estas estrategias en proyectos migratorios y estrategias familiares. Es decir, que realmente la dimensión individual, a veces, como decía antes, es muchas veces secundaria. Es decir, los proyectos migratorios suelen formar parte de un proyecto familiar, ¿no? Y las estrategias que se ponen en marcha, ¿no? Que son estrategias migratorias, pero estrategias de movilidad social, tienen esa dimensión familiar, ¿no? Y por otro lado, ese contexto sociohistórico desde el cual pues, se narra la historia y que condiciona y determina las trayectorias biográficas, ¿no? Bien, una vez bueno, pues he hablado un poco del contexto, ¿no? Y del interés de las biografías y del método biográfico para el estudiar las migraciones, voy a ir avanzando sobre cómo podemos llevar a cabo o cómo podemos aplicar el método biográfico a través del trabajo de campo multisituado. Ya a finales de los 90, Marcuse saca este concepto de trabajo de campo multisituado, que quiere decir, bueno, pues vamos a realizar una aproximación muy diferente, ¿no? Porque hasta entonces el trabajo de campo antropológico, por ejemplo, de corte antropológico, pues siempre se había delimitado un espacio pequeño y muy situado. Es decir, bueno, pues se estudiaba un pueblo, se estudiaba un barrio, se estudiaba en profundidad, por ejemplo, pues un municipio. Es decir, que son
tradicionalmente las etnografías se realizaban situadas y en un contexto espacial muy concreto y muy delimitado, ¿no? Sin embargo, Marcuse empieza a hablar de estas etnografías multisituadas, señalando que cuando estamos en una sociedad móvil, o sea, esto también viene de la mano de la perspectiva del mobility turn o de la perspectiva de las movilidades, ¿no? El paradigma de la movilidad, pues si estamos ante una sociedad móvil donde las dinámicas de movilidad ya no son la excepción, sino que son la norma, por decirlo de alguna manera, tenemos que adaptar las movilidades, las metodologías y aplicar una metodología móvil también, es decir, movernos para poder estudiar la movilidad. O sea, ¿cómo vamos a estudiar la movilidad desde una mirada sedentaria o desde una perspectiva metodológica sedentaria, centrada solo en un espacio concreto? No, Marcuse plantea que tenemos que movernos como, bueno, investigadores e investigadoras para poder entender. Entonces, así surge la idea de las etnografías multisituadas, que lo que hacen es realizar trabajo de campo en diferentes contextos espaciales. Por ejemplo, seguir a la gente, ¿no? Pues si los migrantes están ubicados o van desplazándose, pues podemos intentar seguir a las migraciones, estudiar diásporas, y una de las posibilidades es estudiar familias que están dispersas espacialmente, ¿no? Pero que interactúan y que forman parte de unidades familiares en cuanto transnacionales, en cuanto que son unidades forman parte o se mueven como unidades de producción, o se comportan, mejor dicho, como unidades de producción y de reproducción. El trabajo de campo multisituado, por lo tanto, entonces lo que conlleva es entrevistar a diferentes miembros de la familia, es decir, aplicar el método biográfico, las biografías familiares, desde un punto de vista multisituado. Entonces, estaríamos entrevistando a diferentes miembros de la familia que están ubicados o separados espacialmente, ¿no? Generalmente, ¿cómo se aplica a migraciones? Pues se suele hacer trabajo de campo tanto en el país de destino como en el país de origen. Es muy clásico, por ejemplo, empezar los estudios trabajando con población inmigrante y a raíz de ahí, pues entrevistar a varios miembros de la familia que se encuentran en el país de origen. Por ejemplo, en el caso de muchos de los trabajos que estamos haciendo desde el equipo de investigación, pues sería desde España, ¿no? Empezaríamos a hacer entrevistas desde España con población inmigrante y posteriormente hacer trabajo de campo también con miembros de la familia, de esa misma familia, que pueden estar ubicados tanto en el país de origen como en otros países. Hoy en día lo bueno que tienen la posibilidad de hacer entrevistas online es que te permiten también, pues, abaratar los costes y poder realizar trabajo de campo con miembros de la familia en diferentes países, ¿no? Sin tener que desplazarte, aunque evidentemente lo más recomendable es que haya un trabajo de campo más en profundidad en diferentes lugares, ¿no? Esto lo que permite es cruzar las narrativas entre los diferentes miembros de la familia y te permite entender mejor las dinámicas migratorias. Para ejemplificar un poco, os voy a poner un ejemplo de un estudio que hicimos con esta metodología dentro del proyecto Kerwell, y que justo nos acaban de publicar el artículo, pues hace unos días, el 14 de julio salió ya en Population, Space and Place, y ha sido un trabajo que hemos hecho en coordinación con el equipo francés. Hemos trabajado con unas investigadoras de Francia, y el artículo es de autoría de Paulina Palas, también con mis compañeras mi compañera Andrea Soto y también Virginie Bebicolan. Paulina y Virginie son miembros del equipo francés del proyecto Kerwell. El trabajo de campo fue realizado por Paulina Palas y Andrea Soto. Y aquí lo que utilizamos fue esta metodología multisituada con biografías familiares. Entrevistamos a 6 familias colombianas, pero para que veáis la magnitud del trabajo de campo, en total son 36 personas entrevistadas, ¿no? Es decir, y fue una etnografía multisituada realizada en Colombia, España,
Francia y también con un carácter longitudinal. Es decir, que en algunos casos se pudo entrevistar a algunas familias en 2018 y volver a repetir esas entrevistas o entrevistar a diferentes miembros de esa misma familia en 2023. Hay una muestra parcialmente compartida que sería de familias que pudimos entrevistarlas tanto en España como en Francia y familias colombianas. Y esto lo que nos permitía es ver, el estudio se basaba en analizar los cuidados transnacionales, es decir, cómo las familias transnacionales que están ubicadas en diferentes espacios y países, cómo organizan los cuidados. Y gracias a esta metodología lo que se puede superar los sesgos metodológicos, ¿no?, que surgen cuando solo estudias un lugar o solo estudias la perspectiva de una persona que es encuestada o entrevistada. Y esto nos revela tantos lazos como tensiones que a menudo están determinadas por desigualdades de poder dentro de las propias familias repartidas en distintos países, ¿no? También aquí lo que hicimos fue un enfoque intergeneracional con el curso de vida y perspectiva de trayectorias para abordar las relaciones de cuidado de las familias transnacionales y ver un poco pues, cómo se experimentan tanto las trayectorias individuales y colectivas y cómo pues, cómo se organizan los cuidados transnacionales, ¿no? Uno de los principales, o la principal idea que se pone de relieve es cómo las familias también experimentan ciclos y trayectorias vitales y estos ciclos y trayectorias tienen que ver también con, bueno, pues cómo va evolucionando las necesidades de cuidado y las relaciones familiares que van cambiando. Y ahí hemos identificado en el artículo 3 etapas en el ciclo vital de las familias transnacionales que las denominamos el nacimiento, la vida y la muerte, ¿no?, de las familias transnacionales, caracterizada esta última por cuando ya se debilitan los vínculos de cuidados, cuando ya realmente en las familias ya no hace falta los cuidados transnacionales, se va viendo cómo se pierden esos contactos entre las familias, se van diluyendo las relaciones familiares transnacionales y bueno, pues ahí simbólicamente, porque obviamente no muere la familia, pero simbólicamente lo hemos denominado la muerte de la familia transnacional, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo lo hemos ido armando, aquí tenéis, por ejemplo, la primera fase, que sería la fase del nacimiento, donde tenemos una serie de factores estructurales que están determinando un poco pues, estas movilidades, como la crisis económica en Colombia, la violencia estructural, la feminización de la supervivencia, ¿no?, y de la pobreza, ¿no? Y cómo aquí, desde una manera interseccional, podemos medir con el género, la edad y la clase las desigualdades sociales, ¿no? El hecho de que haya muchas mujeres cabeza de familia debido a estos factores estructurales explica el nacimiento de las familias transnacionales, porque las mujeres tienen que emigrar y se inscriben entonces en la cadena global de cuidados debido pues a esta situación estructural que se vive en el país de origen, ¿no? Aquí hay lo que llamamos como los turning points, que serían pues la violencia de género, pues la desaparición o el asesinato de hombres, el abandono paternal, ¿no?, que también explican ese rol de mujeres cabeza de familia que se tienen que inscribir en las cadenas globales de cuidados para poder salir adelante, ¿no? El desarrollo de las familias transnacionales sería la segunda fase, ¿no?, donde vemos cómo aquí también hay una serie de factores estructurales como las trayectorias laborales, la ciudadanía, el estatus legal, las necesidades de cuidados y cómo se genera una serie de estrategias de movilidad y de inmovilidad. Las familias se van moviendo, luego os voy a explicar con un ejemplo de una familia cómo se dan estas movilidades, se van moviendo también para poder completar las necesidades de cuidados, ¿no? Y hay una serie también de turning points, como son la maternidad, uniones sentimentales, matrimonios, que también hemos visto que generan un poco, influyen en este desarrollo de las
familias transnacionales. Aquí tenemos las 3 fases, incluyendo la muerte de la familia, lo que hemos denominado simbólicamente la muerte, que sería, por ejemplo, pues cuando hay una reagrupación familiar o cuando ya las relaciones familiares pues, se van rompiendo, cuando hay tensiones, cuando los mayores fallecen, entonces ya no hay tantas necesidades de cuidados, pues como ahí se van debilitando pues esas dinámicas de cuidado transnacionales y se genera pues esa muerte de la familia transnacional. Esto para que veáis, voy a pasar muy rápidamente, es una familia, ¿no? De cómo podemos utilizar estas herramientas. Aquí vemos como el tiempo, ¿no? El tiempo y cómo van circulando las circulaciones, ¿no? Como estos son, cómo se va circulando de un país a otro. Y los turning points están aquí señalados. Esta es la familia de Ángela, ¿no? Que es nuestro punto principal de origen. Sería complicado explicarla, pero para que veáis las dinámicas de circulación que hay tan continuas, ¿no? Es decir, aquí esta familia está yendo de Colombia para España, para Francia. O sea, es una familia deslocalizada que incluso tiene algunos miembros en Estados Unidos. Esta es la misma familia. Aquí se ve, por ejemplo, pues un poco cómo circula el cuidado transnacional. O sea, en esta familia pues no me da tiempo a explicarla con detalle, pero podemos ver cómo son 2 hermanas que van a emigrar. Estas hermanas, de hecho, pues una de ellas la trayectoria laboral está intrínsecamente vinculada a las movilidades, porque una de ellas trabaja en la prostitución. Eso hace que tenga, para poder, no puede tener a su hijo con ella, entonces el hijo permanece en el país de origen y ella va circulando entre España y Colombia para poder cuidar a su hijo y al mismo tiempo poder trabajar, ¿no? Por otro lado, la otra hermana vive en Francia con sus hijos, que ya ha conseguido reagrupar, y bueno, no voy a explicar con detalle porque si no se me va un poco el tiempo, pero para que veáis un poco cómo trabajamos estas comparaciones de familias transnacionales, ¿no? Este es otro modelo, este es un genograma a partir de una familia de trabajo de campo de Andrea Souto, que hizo una compañera, Montserrat Golías, donde se ven los cuidados, ¿no? Las dinámicas de cuidados que hay, ¿no? Es súper complejo, muy difícil de explicar, pero como veis, estas son pues, los diferentes dinámicas de cuidados transnacionales que se dan en una de las familias. Está ubicada en Francia, en España. Ya para ir concluyendo, podemos decir que el interés que tiene desempolvar la caja del método biográfico para a su vez desempolvar también la caja del nacionalismo metodológico, ¿no? Y aplicarle un enfoque multisituado. Es decir, si al método biográfico le añadimos esa dimensión multisituada, lo que estamos es haciendo una etnografía móvil para sacar del encierro los estudios sobre movilidad espacial y desigualdades sociales. Y lo que podemos es ver de una manera, pues, una aproximación más compleja a cómo se dan las estrategias migratorias que muchas veces responden a estrategias de movilidad social y que muchas veces, gracias a este estudio detallado de familias comparadas, podemos ver las dinámicas de desigualdad social que se generan y que muchas veces son interseccionales, ¿no? La comparación de estas biografías familiares permite, por lo tanto, también identificar el peso de los determinantes individuales, familiares, pero también estructurales, para poder entender esas dinámicas migratorias más allá del peso del Estado-nación, ¿no? Y analizar esas desigualdades de manera interseccionada. Y con esto, pues ya me gustaría dejar la presentación para, bueno, pues seguir con el debate. Muchas gracias.